Hola, buenas noches. El día de hoy nos reunimos Tania Morales, presidenta de la Asociación para las Infancias Transgénero, su servidora, y Jennifer Blanco, actual directora de la Asociación para las Infancias Transgénero. Esta reunión tiene que ver con presentar un informe que nos parece muy importante acerca del trabajo de la Asociación para las Infancias Transgénero desde 2018 a la fecha. Esto tiene que ver con un interés por compartir nuestro conocimiento, nuestros hallazgos y las necesidades de una población que ha sido históricamente vulnerada y también como una forma de hacer una pausa en el trabajo que hasta este momento yo había dirigido frente a la asociación y iniciar de una manera con una perspectiva muy clara la dirección de Jennifer Blanco a partir de esta fecha al frente de la asociación. Jennifer. Gracias, buenas noches a todos. Qué bueno que están acá y sí, este informe pues es el reflejo de todos los años que se han tenido de trabajo en la asociación y lo que queríamos era poder transmitirles de una manera sencilla y que fuera entendible para todos lo que se ha hecho y qué es lo que esperamos hacer de ahora en adelante. Muchas gracias. Pues bueno, vamos a iniciar compartiendo pantalla. La equipa de la asociación hizo unas imágenes para mayor entendimiento o que fuera algo más dinámico. Y bueno, nos van a ayudar a compartir estas imágenes. Comenzamos. Perfecto. Bueno, pues a 5 años de Infancias Trans titulamos este documento. Este documento lo vamos a compartir en PDF, va a estar subido en nuestra página de internet para que ustedes tengan mayor acceso a esta información. Desde su inicio, en 2018, la Asociación para las Infancias Transgénero se creó como una organización sin fines de lucro que brindaría atención gratuita a familias con infancias y adolescencias trans y no binarias en temas legales, educativos y pedagógicos, a la par de generar vías de exigibilidad de derechos para este sector de la población. Al surgir la asociación, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya reconocía la identidad de género como uno de los derechos fundamentales inherentes a toda persona. Sin embargo, en México no existían vías para que este derecho se pudiera materializar de manera accesible, expedita y no patologizante en el caso de las niñas, niños, niñas y adolescentes trans. Partimos de que el panorama que existía en 2018 ha registrado, por supuesto, significativos avances en estos 5 años. La asociación, en conjunto con grandiosas organizaciones del país y personas activistas, personas servidoras públicas, en conjunto, hemos logrado que en 5 estados de la República Mexicana y en los consulados de México en el mundo se cuente con procedimientos para reconocer la identidad de género en actas de nacimiento mediante un trámite administrativo en personas menores de 18 años. Aunado a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales las leyes aprobadas en 7 estados que excluían a personas menores de 18 años, por lo que son de esperar las adecuaciones legislativas en estas 7 entidades durante este 2024 que iniciamos. En lo relativo a política pública, diseñamos un protocolo estatal para atención a infancias trans y no binarias que viven en albergues a cargo del sistema DIF en el estado de Nuevo León. Esto es importante porque puede verificar la forma en la que se trata a una persona trans o no binaria cuando esta ingresa al sistema DIF, a los centros de asistencia social, pero por desgracia únicamente esto ocurre en el estado de Nuevo León. Es importante que se replique en los demás estados del país, pues en la asociación hemos tenido conocimiento y seguimiento de casos de infancias y adolescencias trans y no binarias en distintos estados de la República Mexicana. En el ámbito judicial, también elaboramos un manual
en conjunto con la Suprema Corte de Justicia para juzgadoras y juzgadores que conozcan casos que involucren infancias trans. Hemos decidido hacer un análisis acerca de nuestra organización, del estado actual al derecho a la identidad, la conformación e intereses de las familias a las que acompañamos y, lo más importante, la situación actual de nuestras infancias y adolescencias trans y no binarias. Y es muy importante establecer por qué hemos decidido hacer esto. Porque consideramos que el registro de lo concurrido en estos primeros 5 años de trabajo nos dará perspectiva y dirección para los siguientes 5 años, porque existen todavía muchos mitos difundidos, incluso desde otros países, que abonan a que las personas no relacionadas con el tema se opongan a nuestra causa por su desconcierto o su falta de información, lo cual es importante porque su conducta impacta directamente en las vidas de nuestras infancias y adolescencias. También en las vidas de las familias. Hemos convivido y escuchado, dialogado y acompañado, también asesorado a muchas personas trans y no binarias, sus familias, sus centros escolares, sus representantes políticas, sus servidoras públicas, lo que nos permite contar y compartir información fidedigna sobre el tema y poner los puntos sobre las IES en el tema. Ahora bien, me gustaría comenzar por la asociación y cuál ha sido su evolución. En lo que respecta a la Asociación para las Infancias Transgénero, nuestra organización ha incrementado su equipo de trabajo remunerado de 0 a 5 personas, trans, no binarias y una madre de hijo trans. También se ha incrementado de 0 a 13 personas que ofrecen servicios no remunerados, ya sea por efectuar servicio social, prácticas profesionales o trabajo voluntario. Contamos con una partida presupuestal para la especialización académica de personas que laboran en nuestra organización. Esto nos interesa mucho, que las personas que colaboramos en la asociación podamos tener un avance incluso en la especialización, ya sea en temas de género, de derecho, educativos, etc. Tenemos un área legal, una de asistencia psicológica, psicopedagógica, una de comunicación y una de administración. La asociación cuenta con un consejo consultivo representativo de varias generaciones y regiones del país con edades diversas que nos apoyan en la toma de decisiones y dirección de nuestros esfuerzos. Sus cargos iniciaron en diciembre de 2022 y concluyen escalonadamente en 2024. Es importante establecer que este consejo consultivo incluye infancias y adolescencias trans y no binarias, que básicamente son las personas a quienes tendríamos que escuchar acerca de sus intereses y de sus preocupaciones, pero también incluyen personas trans adultas, mayores, adultas, juventudes, y esto nos permite tener un panorama mucho más plural también en cuanto a regiones del país para establecer cuáles son las directrices y la toma de decisiones de nuestra organización. Antes de comenzar actividades, no existían materiales pedagógicos de consulta para familias en México o para las escuelas o la población en general. Se tenía acceso, sí, a materiales, pero en otros idiomas o generados en países cuya realidad es distinta a la situación mexicana. En México, en medios de comunicación en México no se mencionaba el tema, en realidad no había una sola nota periodística que hablara sobre infancias trans. Digamos que los avances más representativos en la producción de conocimiento y generación de narrativas que ha logrado nuestra organización son, colaboramos en el primer documental que retrataba el movimiento de infancias trans en México como exigencia de derechos. Esta fue una colaboración con change.org y algunas organizaciones, adolescencias trans y familias. También generamos la primera publicación sobre infancias trans que se distribuyó y se sigue distribuyendo de manera gratuita, de forma física y digital. Es nuestro libro que se llama Infancias Trans en México.
y que puede ser descargado de manera gratuita en nuestra página de la asociación. También hicimos el primer cortometraje animado que explica la vivencia de las familias con una infancia trans. Este primer cortometraje animado se puede ver en nuestra cuenta de YouTube y generalmente lo utilizamos para que las familias de nuevo ingreso o las familias que van llegando a la asociación puedan tener una idea con anticipación antes de tener una primera reunión de acercamiento con ellos. También creamos una página de internet que se actualiza constantemente con materiales compilados, al mismo tiempo que creamos contenido útil para las familias, personal docente y adolescencias que puedan consultar la página. Nuestra página de internet es www.infanciastrans.org. También abrimos redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok que mantenemos actualizadas con campañas informativas dirigidas a familias, a personas transadolescentes, a centros educativos y a población en general. Es muy importante señalar que durante estos 5 años hemos hecho muchas campañas, no solo que tienen que ver con conceptos básicos acerca de identidad de género, expresión de género, orientación sexual, sobre infancias trans, sino también campañas que tienen que ver con el cuidado de la salud emocional, con algunas vinculación a otros movimientos. Y esto nos pareció muy importante, pues además de que estas campañas han sido retomadas o por otros medios, también se vinculan con lo que a la población en general nos interesa. Y mantenernos vigentes en esto nos parece algo muy importante. Por otro lado, continuamente brindamos entrevistas en medios de comunicación como periódicos, programas de televisión y radiofónicos de distribución nacional. La tendencia hoy en noticias es que infancias trans existen, que hay familias que les respaldan y que tienen derecho y saben exigirlos. Quizá el cambio de narrativa, de primero no contar con nada en medios de comunicación, a posteriormente comenzar con una idea un poco patologizante sobre el tema o de miedos, de difusión de miedos, hoy todas las publicaciones que hay o todas las entrevistas que hay son tomadas de manera mucho más cuidadosa y con un perfil de derechos. También hemos impartido conferencias organizadas por instituciones públicas con carácter nacional, como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema Nacional DIF, el Registro Nacional de Población, la Universidad Autónoma de México, el Poder Judicial de la Federación, la Universidad Pedagógica Nacional, la Secretaría de Salud, entre otras. Para este 2024 les adelantamos que estaremos publicando un segundo libro y este libro se enfoca específicamente sobre el tema de la educación en México y las formas de inclusión a través de una mirada interseccional. Y bueno, también estará listo nuestro segundo cortometraje animado que también va a tratar el tema educativo. Antes de comenzar las actividades de la asociación, las comunidades LGBTIQAP+, procuraban no vincularse con el tema de infancias trans. Esto era algo esperado debido al estigma que se tenía sobre la posible influencia o el abuso de las personas adultas hacia las infancias. Sin embargo, bueno, en ese sentido tampoco las familias de infancias trans y no binarias estaban integradas a un movimiento, digamos, de personas trans. Las agrupaciones de activistas de otros movimientos, como el de las personas que viven con discapacidades, la lucha contra el racismo, las personas adultas mayores, las juventudes o de diversidad religiosa, incluso la de los feminismos, se mantenían independientes de una realidad que en principio desconocían. Los avances logrados en la construcción de movimientos son
que actualmente las familias con hijas, hijos e hijes trans se relacionan cotidianamente, conocen sus derechos y algunas de ellas se volvieron activistas. Han surgido nuevas organizaciones que protegen a las infancias trans. También Infancias Trans se volvió una causa a la que suman personas trans de distintas generaciones y contextos, personas y organizaciones de las comunidades LGBTIQAP+, como ejemplo, la Marcha del Orgullo de la Ciudad de México, que es una de las más grandes del continente, ha abanderado la causa de las infancias trans por 3 años consecutivos. También hemos logrado sumar y sumarnos a las causas de otros movimientos, compartiendo apoyo, conocimiento y accionando en conjunto. Quizá uno de los avances más importantes es que el tema de las infancias se ha manifestado hoy en la agenda de las 2 mujeres que aspiran a ocupar la presidencia de México en 2024. Nuestra visión de futuro incluye la unión de movimientos que luchan por los derechos humanos. Ahora me gustaría hablar acerca de lo que hoy conocemos y podemos transmitir y compartir acerca de las familias que acompañamos desde la Asociación para las Infancias Transgénero. En este sentido, les compartimos que desde 2018 acompañamos familias con hijas, hijos e hijas trans en México y en algunos lugares de habla hispana que requieren asesoría legal, educativa y emocional. Las familias que acompañamos están en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Campeche, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz. Y los países de habla hispana son Argentina, Chile, España, Guatemala, Perú, y también acompañamos personas de habla hispana en Estados Unidos y Canadá. No todas las familias con hijas, hijos o hijes trans buscan un acompañamiento directo de nuestra organización o de alguna otra organización. Sin embargo, pensamos que en el proceso de apoyo y aprendizaje, todas las familias se pueden beneficiar en alguna medida con nuestro trabajo. Por eso es que creamos vías digitales de comunicación, como la página de internet, perfiles en todas las redes sociales, y también procuramos participar en entrevistas públicas de prensa, radio, televisión y medios digitales, con la intención de tener un alcance más amplio y llegar a las personas que así lo requieren. Bueno, ahora en datos duros acerca de las familias que acompañamos en la asociación, compartirles cómo es que llegan las familias a nuestra asociación. El 57.4% de las familias encontró a la asociación mediante una búsqueda en medios electrónicos, de las cuales el 36.1% fue directamente a través de la página de internet y el 21.3% nos encontró por medio de nuestras redes sociales. Esto nos da un indicativo que estos esfuerzos que hacemos continuamente para mantener vigencia y presencia en estos medios son importantes y son efectivos. Por otro lado, el otro 42.6% de las familias que han llegado a la asociación lo hacen por una recomendación directa. Y es muy importante señalar que en el 26.2% de los casos, esta recomendación fue hecha por profesionales de la salud mental o de la educación. El otro 16.4% por familiares o amistades. Entonces, esto también nos habla de un impacto tanto en personal, profesional de la salud mental, de la educación y de conocimiento de público en general. Ahora, les compartimos cómo se conforman estas familias que acompañamos. En cuanto a la repartición de responsabilidades en el proceso de reconocimiento y acompañamiento de las infancias y adolescencias trans y no binarias, ha ido evolucionando en el transcurso de nuestros casi 6 años de trabajo. Inicialmente, las personas responsables o únicamente responsables en el 85% de los casos eran las madres. Esto nos llevó justamente a solicitar vías de acceso a derechos de infancias trans que no obstaculizaran el acceso
como exigencia de la presencia de padres. ¿Por qué? Pues el 85% de estas infancias y adolescencias trans, cuyas madres eran las únicas personas que acompañaban, no iban a poder tener acceso al derecho a la identidad. Sin embargo, para el año 2023, el 65% de las familias reportan que la responsabilidad se comparte entre dos progenitores. Y quizá es muy probable que esto se deba a factores como el mayor acceso a la información sobre el tema y también un avance en cuanto a la visión con perspectiva de género acerca de los derechos. Por otro lado, indagando con las familias cuáles son sus procesos, el proceso de entendimiento, de comunicación, etcétera, hemos dado cuenta que en cuanto a la comunicación de la identidad de género no normativa de las infancias hacia sus familias, las familias reportan que sí recibieron comunicación por parte de sus hijas, hijos e hijas acerca de una identidad de género distinta a la impuesta en su infancia. Esto es algo muy importante porque nos establece algo que antes se desconocía. Generalmente se planteaba que eran las familias quienes se daban cuenta acerca de una identidad de género no normativa, es decir, interpretaban ciertas acciones y entonces pensaban que estaban frente a una infancia trans. Sin embargo, hoy sabemos, gracias al acompañamiento de las familias que proporcionamos, que en realidad las infancias y adolescencias trans sí comunicaron esta identidad de género de manera efectiva. Las edades en las que esta comunicación ocurrió son variadas, sin embargo, los datos estadísticos de nuestras familias nos indican lo siguiente. La primera es que la identidad de género no normativa comienza a comunicarse alrededor de los 3 años de edad. Esto es algo confirmado. ¿Y de qué manera se comunica? Por ejemplo, colocándose con seguridad en el género vivido cuando existen escenarios de diferenciación de género. Es decir, cuando una infancia tiene escenarios en los que ve o se da cuenta que existen dos formas de colocar a las personas con respecto al género, la infancia trans se coloca en el escenario en el que corresponde a su género real o a su identidad de género eh, eh, personal. O de otra manera, se comunica solicitando el uso de un nombre distinto, es decir, las infancias trans solicitan ser nombradas con un nombre distinto. Veremos más adelante cómo ocurre esto. Pero también se comunica a veces claramente con la frase yo soy una niña o yo soy un niño. Esto es muy importante porque nos da cuenta de la capacidad que tienen las infancias trans para tener claridad sobre su persona y comunicar a sus entornos. El 9.8 de las familias identifican en este momento a los 3 años de edad. Después otra forma de comunicar, otro momento, otra etapa en la comunicación de la identidad de género no normativa es que posteriormente a ser constantemente corregides para ubicarles dentro de los roles de género impuesto, hay un segundo momento de conceptualización y comunicación que se expresa como un deseo. Es decir, cuando a una infancia se le ha corregido constantemente acerca de el género que vive y se le dice tú no eres esto, sino esto otro, entonces alrededor de los 7 años se expresa más como un deseo. Por ejemplo, las frases que comúnmente escuchan las familias es a mí me gustaría volver a nacer como una niña o como un niño, o yo quisiera ser una niña o un niño. Esto ocurre alrededor de los 7 años y hasta los 10 años de edad. En el 17.9% de los casos, las familias identifican también este momento. El tercer momento que identificamos como una comunicación de la identidad de género no normativa hacia las familias es que una vez que cuentan
con los conceptos sobre identidad de género o la vivencia trans, las adolescencias trans y no binarias logran comunicar su identidad de género distinta a la impuesta con apoyo de libros, videos o noticias. Esto generalmente ocurre entre los 12 y 16 años. El 68.9% de las familias identifican este momento. Es muy importante o interesante señalar que el 59% de las familias había tenido indicios o había sospechado de la identidad de género real de sus hijas, hijos o hijes antes de que ellas lo expresaran. Entonces, vemos una vinculación entre que en realidad las familias sí se dan cuenta, pero que también las infancias y adolescencias trans son quienes comunican esta identidad. A pesar de que las familias se dan cuenta de esta identidad, no accionan, sino hasta que las infancias o adolescencias comunican esta identidad. Ahora bien, las edades de infancias y adolescencias, al momento de que las familias buscan nuestro acompañamiento, ha sido una evolución. La asociación ha acompañado a familias con edades desde los 4 años hasta los 21 años. Los primeros años de nuestro trabajo recibíamos a familias, en su mayoría, con adolescentes de entre 14 y 17 años, pero para 2023 el mayor rango de personas recibidas por edad es de entre 12 y 15 años. Y algo muy importante es que hemos visto también incrementarse la cantidad de personas de 4 a 11 años que han llegado a la organización. Lo anterior nos confirma que a mayor difusión del tema relacionado con el derecho a la identidad, las familias que buscan ponerse en acción para la protección de sus derechos se incrementan. Ahora bien, en cuanto al conocimiento que tienen las familias sobre el concepto de la identidad de género, de orientación de género, digo, de orientación sexual o de expresión de género, es importante señalar que en su mayoría las familias de infancias y adolescencias trans y no binarias están conformadas por personas cisgénero, de las cuales únicamente el 26% de las familias acompañadas conocían los conceptos de identidad de género, expresión de género y orientación sexual y sus diferencias antes de acercarse a la asociación. Por otro lado, cuando nos referimos o queremos indagar sobre el proceso emocional que ocurre en las familias, hay que compartir que nuestras familias habían generado expectativas específicas fundadas en el género impuesto de sus hijas, por lo que es común que éstas pasen por procesos de entendimiento, de reaprendizaje e incluso de duelo frente a las expectativas construidas. El 44.3% de las familias externó haber sentido miedo al saber que sus hijas eran personas trans y refirieron que el miedo correspondía a la posible reacción negativa de los entornos sociales y familiares y también a la incertidumbre sobre el futuro educativo o sentimental de sus hijas. El 83.6% de las familias nos comparten que el personal de los centros educativos a los que acuden sus hijas no cuentan con información suficiente sobre diversidad sexogenérica y el 57.4% de las familias tuvieron impedimentos respecto a los procesos para reconocer la identidad de género en sus escuelas. En relación con el proceso de reaprendizaje y emocional de las familias, es importante compartirles que la asociación les brinda información e imparte talleres. En términos emocionales, procuramos que las familias puedan intercambiar preocupaciones e ideas por medios digitales como el WhatsApp, lo que permite que exista convivencia entre pares en cuanto a las familias y ayuda a combatir el aislamiento que suelen sufrir las familias cuando no consideran que sea momento de compartir esta información sobre la identidad de género de sus hijas con círculos sociales. O bien, dichos círculos sociales les han excluido después de conocer esta información. Sabemos que los procesos terapéuticos son irreemplazables y si bien nuestra asociación no brinda este servicio, nos dimos a la tarea de elaborar un directorio de especialistas con conocimiento científico y perspectiva de derechos humanos sobre el tema.
Lo anterior debido a que la mayoría de las familias consideran que las personas profesionales de la salud aún miran el tema con estigma. El 60.7% de las familias que acompañamos no puede acceder a servicios de acompañamiento psicológico debido a un tema económico, por lo que la asociación realizó convenios con 2 universidades que otorgan servicio social o prácticas profesionales del área de psicología. Y así las familias pueden acceder a estos servicios de manera gratuita y también supervisada por la asociación, porque dentro de la asociación, el área psicopedagógica se encarga de capacitar a toda esta población de personas estudiantes de psicología en los temas de identidad de género, orientación sexual y expresión de género, entre otras cosas. Ahora bien, como lo hemos señalado anteriormente, las familias enfrentan varios procesos, iniciando por la búsqueda de información sobre la identidad de género, posteriormente un entendimiento, un reaprendizaje y aceptación, luego por la práctica de nombrar y tratar a sus hijos con el género real, no el género impuesto, y posteriormente el de compartir el proceso con su familia extendida, con círculos sociales y escolares. Todo esto ocurre de manera distinta en las familias y en cada una a su propio ritmo. Sin embargo, una vez que estos procesos son superados, las familias comienzan los trámites legales para asegurar el derecho a la identidad de sus hijos y así lograr contar con actas de nacimiento que les permitan acceder a demás documentos de identidad como la CURP, como certificados de estudios, pasaporte, etcétera. Desgraciadamente, si las infancias y adolescencias trans y no binarias no cuentan con estos documentos y por ello sufren distintas formas de discriminación, es muy probable que los procesos emocionales que viven las familias sean mucho más lentos debido a las complicaciones que tienen que enfrentar. El 49.2% de las familias que acompañamos no han comenzado con el proceso de reconocimiento legal de la identidad de género de sus hijos, esto debido a que o no se sienten listas para dar este paso o porque la vía para realizar el trámite en su entidad federativa no les es aplicable en razón de su edad y no les es posible viajar a la entidad donde sí se puede realizar el trámite. Nos gustaría compartir en este corte de enero 2024 el estado actual para acceder al trámite de reconocimiento de identidad de género en México por vía administrativa. En nuestro país existe procedimiento para reconocer la identidad de género en personas mayores de 18 años en los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, quien incluye la identidad no binaria, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, en Hidalgo también se incluye la identidad no binaria, Jalisco también incluye la identidad no binaria, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, que incluye también la identidad no binaria, al igual que Quintana Roo, posteriormente Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala, Jalapa, en el estado de Veracruz, únicamente el área de Jalapa, y Zacatecas, que incluye la identidad no binaria. Ahora bien, el estado para personas mayores de 12 años que son originarias de la entidad federativa, únicamente se pueden hacer en el estado de Sinaloa, Oaxaca, Morelos y Ciudad de México. Esta última, la Ciudad de México, sí incluye la identidad de género no binario. Y posteriormente Jalisco es la única entidad que incluye la identidad, digo, la única entidad que incluye la identidad no binaria y que no requiere haber nacido en el estado. Ahora bien, para personas de cualquier edad, existen el procedimiento en todos los consulados de México en el mundo, en Sinaloa y únicamente Jalisco incluye también la identidad no binaria, no requiere haber nacido en el estado de Jalisco. En este sentido, Jalisco y la Ciudad de México en realidad son las entidades que más trámites han llevado a cabo para reconocer la identidad de género en infancias y adolescencias trans.
Jalisco ha realizado de 2020 a 2023 118 trámites y en la Ciudad de México de 2021 a 2023 186 trámites. Es importante resaltar que en estas dos entidades no se exige la presencia obligatoria de dos progenitores y esto facilita el acceso al derecho a la identidad de infancias y adolescencias trans y no binarias que tienen algún progenitor no presente o acompañando su proceso. Sin embargo, los demás estados no reconocen este derecho personal y lo supeditan a la representación legal de las personas progenitoras. Hay un apartado que nos interesa también compartir y en el que queremos establecer una transición del acompañamiento de las familias a la acción colectiva. ¿Cómo ocurre eso? Y es parte de nuestra historia como un movimiento y como organización. En los inicios de nuestra organización, las familias que acompañábamos buscaban entender lo que sus hijos les pedían que entendieran y una vez que comprendían que la identidad de género no normativa se construye en las mismas condiciones que las identidades de género normativas y que además no es algo que pueda elegirse o renunciarse, nuestras familias buscaban la forma de asegurar el derecho a la identidad de sus hijas. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, en 2018 no había un camino respetuoso de los derechos humanos para conseguirlo. Por ello, la asociación, además de las estrategias litigiosas que había iniciado, procuró impartir talleres sobre derechos y activismos a las familias, que, como ya lo habíamos señalado, en ese caso, el 85% de las veces eran las madres las únicas que estaban al frente. El resultado fue maravilloso, pues hubo una buena cantidad de familias realizando activismos desde sus espacios laborales, familiares, sociales. También acudían a nuestros llamados, a nuestras convocatorias presenciales y digitales, y por primera vez en la historia del país comenzaron a hacerse públicamente visibles las familias. Esto fue algo muy importante. Para 2020 obtuvimos la primera vía para acceder a actas de nacimiento gracias al decreto emitido en Jalisco, lo que permitió que la mayoría de las familias que en ese momento acompañábamos, independientemente de su residencia, lograron efectuar el trámite para obtener las actas de nacimiento de sus hijas. En 2021 tuvimos el segundo gran avance en Ciudad de México, después de mucha incidencia de muchas maneras, en donde se concentra además en Ciudad de México la mayor parte de las familias que acompañamos. Y esto resolvió parte de la problemática. Luego fueron Oaxaca en 2020 y Morelos quienes se sumaron a estos avances y así sucesivamente Sinaloa y los consulados de México en el mundo. Hoy podemos decir que las familias en cualquier parte del territorio nacional o con nacionales en el extranjero tienen al menos una vía para realizar el trámite. Esto puede implicar, por supuesto, desplazarse y un gasto económico por el traslado, pero ese sería el único impedimento. Actualmente, algo que hemos identificado es que en últimas fechas las familias hoy se acercan con mucho mayor conocimiento del tema a nuestra organización y buscando acompañamiento muy puntual, lo que representa, por supuesto, un avance importantísimo en el conocimiento del tema. Sin embargo, actualmente nuestras familias que están acercándose apenas a la asociación no tienen la participación ni la visibilidad, ni la acción que aquellas familias que iniciaron. Esto de alguna manera puede interpretarse como algo positivo en el sentido de que ya no tienen que luchar por el reconocimiento de la existencia de sus hijos, pero en otro sentido nos preocupa como asociación, pues contar con actas de nacimiento sabemos que no resuelve todas las problemáticas que las infancias y adolescencias trans y no binarias tienen que enfrentar y que la resolución de problemáticas sociales, culturales y legales no puede lograrse sin la población que lo necesita. Esto es algo muy importante. Y las infancias no van a ir a luchar por sus derechos. Necesitamos a sus familias que les acompañen, que sean quienes sean titulares de esta lucha. Estamos imaginando en este punto formas de poder mover a nuestras nuevas familias a la acción.
Deseamos que den cuenta del potencial y la fuerza que tienen y que representan, porque el camino que está andado les posibilita hoy también construir mejores futuros para sus hijos y para todas las infancias y adolescencias del país. Bueno, en lo que respecta ahora sí a infancias y adolescencias, digamos que en este momento abordaremos ya no la visión de la asociación, ya no la visión de las familias, ya no, digamos que el estado legal de nuestro país, más bien nos referiremos específicamente a lo que viven, les importa, necesitan las infancias y adolescencias trans y no binarias. En este apartado es importante compartir que debido a las necesidades e intereses de nuestras infancias y adolescencias, a que estas necesidades e intereses cambian dependiendo la etapa de la vida en la que se encuentran, nos es muy importante como asociación escuchar y acompañar sin asumir lo que en cada etapa requiere. Durante la primera década de vida de nuestras infancias, sus necesidades e intereses se mantienen, digamos, de los 0 a los 10 años, podemos agrupar a nuestras infancias en la misma posibilidad de intereses y necesidades. Posteriormente, en la segunda década de vida, encontramos dos momentos o identificamos dos etapas y es así como agrupamos a nuestras adolescencias, que la primera etapa va de los 12 a los 15 años. En esta etapa etaria, la gente comparte intereses, necesidades, narrativas, etcétera, y la otra etapa va de los 16 a los 21 años. Este ejercicio de análisis lo vamos a abordar en cada etapa en particular. Entonces, iniciando con las infancias de 4 a 11 años, es importante compartir que este grupo es un grupo diverso en lo que corresponde a edades, por supuesto, sin embargo, coincidente en intereses y necesidades. Tienen en común haber transmitido a su entorno familiar la certeza de vivir con un género distinto al impuesto y que su entorno familiar decidió apoyar esta certeza y respaldarlas. Esta es la primera generación en la historia del país que cuenta con la posibilidad de tener apoyo familiar y al mismo tiempo reconocimiento legal, lo que abona al respeto en los centros escolares, deportivos y frente a demás autoridades. También es una generación que ha convivido entre pares, es decir, que nuestras infancias se conocen, conviven y se frecuentan, lo que les genera un sentido de pertenencia y la certeza de no ser las únicas personas con una vivencia distinta en el género. Un dato muy esperanzador es que las infancias no se agrupan por género en el momento de convivir, y esto es probablemente uno de los aportes más prometedores de la comunidad de infancias trans y no binarias para futuras generaciones. En cuanto a sus intereses, para nuestras infancias el interés fundamental radica en ser nombradas. El 100% de las infancias que acompañamos pudieron elegir sus nombres. Incluso algunos de ellas han podido cambiar su nombre en una segunda ocasión debido a que el nombre elegido por primera vez no terminó de convencerles. Esta generación de infancias no tendrá que pasar años viviendo con un nombre que no les represente. Otro interés continuo de nuestras infancias es la libertad en su expresión de género. Si bien cuando inicialmente son reconocidas las infancias, buscan acercarse a lo esperado socialmente en cuanto a su expresión de género, conforme al género que viven realmente, vemos en ellas una segunda fase de libertad y exploración. Es decir, las infancias trans y no binarias reconocidas a más temprana edad buscan la libertad de expresar sus gustos fuera de los estereotipos de género y también fuera de más bien, estos también se manifiestan no solo en la forma en la que llevan su expresión de género, sino también en sus intereses culturales, deportivos, etc. Las infancias trans se alejan de lo socialmente esperado para elegir lo personalmente deseado. Y esto es algo bellísimo. Ahora, sobre la agencia para decidir sobre la privacidad.
Esto es algo muy importante porque muchas de las infancias que acompañamos nos comparten que son personas orgullosa y públicamente trans o no binarias. Es decir, nuestras infancias tienen la claridad en lo que esto significa y lo comunican en sus entornos. Sin embargo, a la mayoría de las infancias les preocupa que las personas no respeten su nombre cuando se enteren de que son personas trans. También acompañamos a infancias transbinarias que han pedido que les cambien de escuela para que no se conozcan sus entornos escolares nuevos, sus nombres registrales, ni que se sepa que son personas trans. Esto nos comparten, les libera de la necesidad de dar explicaciones o del temor de ser rechazadas sin que las traten. Sin embargo, manifiestan una preocupación constante por ser descubiertas y que quienes ya son personas cercanas se puedan alejar si les descubre. Digamos que en este sentido existen dos posibilidades de vivir las identidades, una de manera pública y una de manera privada. Nuestra organización no sugiere una en concreto porque consideramos que cada persona tiene agencia para elegir sobre sus condiciones personales, familiares y sociales. Sin embargo, no podemos evitar señalar que esta decisión, en el 100% de los casos, obedece a las posibles reacciones de sus entornos sociales y no en sí a la vivencia de su género. Las infancias trans y no binarias muestran un incremento en su seguridad a partir de ser reconocidas por sus familias. Esto es algo muy relevante y que puede animar a muchas familias que están en el proceso de duda acerca de reconocer el género de sus infancias trans o no hacerlo, o esperar un tiempo. El incremento de su seguridad está demostrado. Comúnmente vemos llegar a infancias tímidas, aunque por supuesto claras de quiénes son, y al paso del tiempo reconocemos un cambio importante en cuanto a la soltura y seguridad de expresarse. Sabemos que esto se debe a la posibilidad de vivir públicamente su género reconocido. Ahora bien, en lo que respecta al cuerpo y al género de las infancias. Es importante especificar por qué nos interesa en la asociación abordar estos temas. Y esto tiene que ver con muchos mitos que se difunden acerca de las infancias y adolescencias trans y sus vivencias y su relación con el cuerpo. Y lo que hicimos fue, encuestar, acercarnos y preguntar cómo veían las infancias su cuerpo y cómo se relacionaban con él. Un dato muy importante es que una vez que se reconoce el género en entornos familiares y sociales, las infancias no expresan incomodidad, rechazo o la intención de modificar su cuerpo. Esto tiene mucha lógica porque si se deja de imponer un género erróneo basado en los genitales y se reconoce y avala el género que la persona expresa, entonces la vivencia cuerpo-género es mucho más amable. A medida que la adolescencia se acerca y que las infancias saben que sus cuerpos comenzarán a cambiar y a adquirir características que socialmente son asociadas a un género que no es el suyo, algunas infancias nos comparten que desearían más tiempo para pensar si querrían o no alguna modificación corporal a futuro. La razón, en el 100% de los casos, está relacionada con el miedo a que las personas les traten de manera distinta por cómo son leídas socialmente. A futuro, pensamos, deseamos para las infancias trans que a futuro, hoy a 3 años de la posibilidad de contar con el reconocimiento legal de las infancias transbinarias y a uno de las infancias no binarias, estamos frente a un futuro de probabilidades, lleno de probabilidades. En este punto, la asociación busca trabajar con las infancias de una forma más libre de vivir. Sin embargo, tenemos que decir que la historia se está escribiendo y los resultados los veremos en algunos años. Ahora bien, en lo que corresponde a adolescencias, esta primera etapa la nombramos adolescencias en etapa temprana, que van de los 12 a los 15 años.
Nuestras adolescencias en etapa temprana son el grupo con más integrantes actualmente, acompañados por la asociación, aunque en los inicios de nuestro trabajo era el de menos integrantes. Es decir, había más integrantes en personas de 4 a 11 años, 10 años, y más integrantes en el grupo de 16 a 21. Entonces, esta etapa de los 12 a los 15 años, casi no teníamos acompañamiento con familias que tuvieran hijos de estas edades. El incremento de información sin estigmas y en la línea de los derechos humanos, y pensamos que también el tiempo de convivencia y comunicación en familia durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 y también las vías actuales de acceso a trámites para reconocer la identidad de género en personas mayores de 12 años, pensamos que son factores que permitieron una mayor apertura en la vivencia pública de la identidad de género no normativa de nuestras adolescencias. Las adolescencias que acompañamos llegan a través de sus familias, debido a que nuestra organización no puede acompañar a personas menores de 18 años sin la autorización de alguna de sus personas tutoras. Esta determinación se tomó en la asociación debido a las leyes que rigen nuestro sistema legal. Es importante señalar que continuamente recibimos peticiones de apoyo de personas adolescentes por redes sociales o por correo electrónico cuyas familias no apoyan. Lo que hacemos en esos casos es que en principio les ofrecemos vincularnos con sus familias para trabajar con ellas y brindarles la ayuda que requieren, y en caso de no ser posible esta vinculación, les acercamos material de apoyo y les referimos a instituciones públicas facultadas para atender. En lo que respecta al género, un dato que se relaciona con esto que acabo de mencionar, justamente es el género de las adolescencias en etapa temprana que acompañamos. Es importante compartir que el 87% de las adolescencias que acompañamos tienen una identidad de género masculina, el 8% femenina y el 5% no binaria. Como podemos observar, la mayoría de las adolescencias en etapa temprana que integran el grupo que acompañamos son hombres. Y la mayoría de las solicitudes de adolescencias no respaldadas por sus familias son mujeres. Esto nos lleva como asociación, como organización, como equipo de trabajo, a reflexionar acerca del rechazo que sufren las personas que han sido socializadas como hombres, pero que tienen una identidad de género femenina, y que este rechazo tiene un origen patriarcal, es decir, es un castigo a la renuncia de lo masculino. Este es un tema muy preocupante que hemos tratado de abordar reflexionando con las familias, con las adolescencias que acompañamos, nombrándolo en campañas de comunicación, insistiendo en ampliar la edad para el acceso al reconocimiento de la identidad de género, a fin de poder proteger a las niñas trans desde edades más tempranas. E incluso pensando en cómo deberían modificarse las leyes mexicanas para facultarnos en cuanto a la atención a personas cuyas familias no protegen. En 5 años de trabajo hemos logrado un incremento considerable en el porcentaje de mujeres adolescentes que acompañamos, pero no es lo que buscaríamos que fuera. Y sí hemos logrado un incremento considerable en el de niñas trans que acompañamos. Tenemos un reto importante y urgente, sí como organización, pero también como sociedad. Otro dato de suma relevancia de las adolescencias en etapa temprana ha sido la incorporación de adolescencias no binarias en los últimos años y el impacto que su presencia tiene en el grupo de nuestras adolescencias. Las adolescencias no binarias influyen de manera muy positiva en la integración de las demás adolescencias. Su presencia impone una reflexión natural acerca de los estereotipos de género que antes no se daba y que segregaba la convivencia en razón de género. Es imposible no vincular la posibilidad de acceso a documentos de identidad para personas no binarias en Jalisco y Ciudad de México con el incremento de las adolescencias que llegan a nuestra organización. Las adolescencias en etapa temprana hoy están teniendo una convivencia mucho más rica entre pares.
Ahora bien, ¿cómo vamos de la socialización de estas adolescencias a también la inspiración? Algo que nos ha importado mucho en la asociación es la vinculación entre las distintas generaciones por edad de personas trans y no binarias mayores y las infancias y adolescencias. Este tema es un tema que hemos promovido desde el inicio de nuestras actividades por dos razones que nos parecen muy importantes. La primera es porque nos percatamos de que en otros países el movimiento de familias y el movimiento de personas trans adultas no eran movimientos cercanos ni estaban articulados. Y eso nos pareció no solamente poco estratégico en cuanto a los avances que en conjunto debemos lograr, sino originado por cierta transfobia operante en los núcleos familiares. La segunda es porque las nuevas generaciones están viviendo posibilidades que antes eran impensables y esas posibilidades existen gracias a la resistencia y la lucha de generaciones anteriores. Por lo tanto, si nuestras adolescencias hoy no reconocen esta lucha, muy probablemente no estarían vinculadas con las generaciones mayores. En cambio, si reconocen esta lucha, muy probablemente se animarán a aportar su parte a las generaciones venideras. Hoy el 97.5% de nuestras adolescencias en etapa temprana conocen y han convivido con personas trans y no binarias de otras generaciones. En cuanto a la percepción de las adolescencias en etapa temprana en los procesos de vivencia familiar de su identidad de género, podemos destacar que consideran que sus procesos han sido difíciles en principio, sin embargo, perciben que han ido mejorando con sus entornos inmediatos conforme ha pasado el tiempo. En su mayoría comparten que sus familias pasaron de una inicial sorpresa, duda o escepticismo frente a su identidad, al apoyo y aceptación con el paso del tiempo. Sin embargo, el 43.5% de las adolescencias en etapa temprana también nos comparten que han sido víctimas de bullying por su identidad y expresión de género. Los lugares donde sucede este bullying son la escuela en el 72.7% de los casos y en la casa en el 18.2% de las veces. Y algo muy importante, el 9.1% del bullying o acoso ha sido recibido por Internet. En lo referente a la escuela, la asociación ha puesto la mirada en los centros educativos como un segundo nicho de trabajo. ¿Por qué? Porque después del núcleo familiar es la escuela en donde las infancias y adolescencias trans y no binarias pasan más tiempo, además de ser parte fundamental de su proyecto de vida. Durante 5 años hemos impartido talleres en escuelas públicas y privadas del país, buscando una evolución en el trato de personal docente, administrativo y directivo, además de iniciativas de inclusión del estudiantado. Iniciamos en una realidad en 2018 plena de desconocimiento por parte de las autoridades educativas y poco a poco vemos mejoras. Sin embargo, el condicionamiento del respeto a las identidades de nuestras infancias y adolescencias contra la entrega de todos los documentos corregidos es una constante que no hemos podido salvar. La percepción de las adolescencias en etapa temprana, quienes están cursando la escuela secundaria, acerca del trato recibido por el personal académico en relación o relacionado al respeto a sus identidades, es que en el 69% de los casos es de desinterés o de apoyo parcial o condicionado con relación a sus identidades por parte del cuerpo académico. Únicamente el 56% de nuestras adolescencias en etapa temprana dice que se les respetan sus pronombres y únicamente el 30.4% no ha tenido cuestionamientos sobre el uso de los baños. Esto es alarmante debido a que aún no tenemos una dirección por parte de la institución que rige la educación en el país en relación a cómo se deben tratar las infancias y las adolescencias trans y no binarias específicamente.
Si bien nuestra asociación en 2018 creó un protocolo que se ha ido actualizando constantemente, tenemos la última versión actualizada de nuestro protocolo que se puede bajar de la página de internet, pero nuestro protocolo no es vinculante, es decir, no es obligatorio y las escuelas públicas o privadas pueden decidir si lo aplican o no lo aplican. Bueno, en relación al cuerpo y al género, en nuestras adolescencias en etapa temprana, nos hemos dado a la tarea de acompañar a las adolescencias en etapa temprana en talleres que titulamos Cuerpes que Importan. Estos talleres han sido pensados, creados e impartidos para abordar de manera puntual lo que llamamos disforia, y otros aspectos que se pueden, que consideramos más bien que pueden afectar la vivencia libre del cuerpo, como lo son el peso, el color de piel, la estatura, las discapacidades, entre otras cosas. Las adolescencias en etapa temprana conocen la diferencia entre corporalidades sexuadas, identidad de género y orientación sexual, pero también reconocen los imperativos sociales hacia el cuerpo, no solamente exigidos por la sociedad cisgénero, sino también dentro de la misma comunidad trans, de más edad o de otras nacionalidades. El 69.6% de nuestras adolescencias expresa que no se sienten cómodas con su cuerpo. Una mayoría desea modificar su corporalidad con tratamientos hormonales o cirugías. Sin embargo, la razón que nos expresan se vincula con la conciencia de que su género no será reconocido socialmente si no se ven de una forma específica. Es importante recordar que la mayoría de nuestras adolescencias en etapa temprana han sido reconocidas por sus familias y entornos sociales de manera reciente. Esto implica que durante su primer lustro de vida, su género fue negado debido a una imposición errónea y mal relacionada con su cuerpo. Por lo tanto, el aprendizaje que tuvieron acerca de quiénes podían ser estuvo condicionado a cómo debían verse. Con esto no queremos decir que nuestras adolescencias, a nuestras adolescencias deben serles negadas las modificaciones corporales cuando tengan edad para ello, puesto que nuestra postura como organización siempre ha sido en apoyo a la determinación corporal de personas en todos los contextos. Y también entendemos que no podemos pedirles a nuestras adolescencias que ellas comprendan, asuman o vivan lo que todas las demás personas no comprenden, asumen y no viven. Entonces, no obstante, es importante poner sobre la mesa que la incomodidad con el cuerpo en torno al género está estrechamente ligada al aprendizaje en los primeros años de vida y a los imperativos sociales en torno al cuerpo y al género. Finalmente, compartimos que un dato que nos indica bienestar en nuestras adolescencias en etapa temprana es que la mayoría tiene redes sociales de apoyo, además de la familia. El 95.7% de las adolescencias nos comparten que tienen amistades con quienes convivir, compartir y sentirse parte de un grupo. El 91.3% tiene a sus amistades dentro de la escuela, lo que de alguna manera nos esperanza después de haber identificado el alto porcentaje de negación de sus identidades por parte del cuerpo docente. Algo que nos llama la atención es que el 39.1% tiene amistades en línea a quienes no conoce en persona, lo que de alguna manera nos inquieta, pues sabemos que las infancias y adolescencias cisgénero y trans son susceptibles de engaño por parte de personas que suplantan identidades con intenciones criminales. Sin embargo, recomendamos a las adolescencias y a sus familias no eliminar una fuente de bienestar emocional vinculado con una amistad digital. Más bien recomendamos estar alertas sobre cualquier solicitud indebida de contenido o datos personales que les puedan poner en peligro físico o emocional.
Nuestras adolescencias en etapa temprana recorren un camino difícil y al mismo tiempo allanado. No son la generación que creció en un país en el que tenían que esperar a tener la mayoría de edad para vivirse libres, pero tampoco vivieron su primera década con el respeto y el reconocimiento de lo que siempre han sido. Por esta generación estamos trabajando con delicadeza, comprensión y absoluto entusiasmo. Por último, abordaremos el estado de las adolescencias y juventudes de 16 a 21 años. En este caso, nos referiremos a ellas únicamente como adolescencias y juventudes. Estas adolescencias y juventudes comparten la realidad de haber pasado la infancia y parte o la totalidad de la adolescencia temprana en un sistema social que o no los reconocía o si lo hacía era a través de una mirada patologizante. Recordemos que la vivencia trans fue eliminada del catálogo de trastornos mentales por la Organización Mundial de la Salud apenas en el año 2018 y que hasta el año 2020 la única vía para ser reconocidas por el Estado mexicano era el procedimiento judicial que exigía dictámenes psicológicos y psiquiátricos y pruebas de vida, cualquier cosa que esto pueda significar. Lo anterior tuvo un impacto en la manera en que las familias veían el tema y en el mejor de los casos lo abordaban. Sin embargo, estas adolescencias y juventudes son una generación que aprendió a manifestarse y a luchar por sus derechos y por fortuna tienen la satisfacción de ver los resultados de esta lucha. Muchas de nuestras adolescencias y juventudes tuvieron que volverse activistas. Es cierto que en buena medida por inspiración, pero también por supervivencia. Con esta generación de adolescencias y juventudes trans y no binarias estamos profundamente agradecidos desde la organización y también en deuda. Nos hubiera gustado que a su adolescencia, que ya de por sí está exigida por cuestionamientos propios de esta etapa y además estuvo exigida por casi 3 años accidentados por la pandemia de COVID-19, no se le hubiera tenido que sumar además cada decepción de una ley no votada en un congreso, un encapsulamiento en una marcha, el asedio en redes sociales por haber dado alguna entrevista en medios, en fin, todo lo vivido. ¿Cuántas adolescencias y juventudes cisgénero tienen que pensar continuamente en sus actas de nacimiento? Y pues imaginamos que no muchas. Bueno, en cuanto al género de estas adolescencias y juventudes y la diversidad sexual, queremos compartir que el 71.4% de nuestras adolescencias y juventudes son hombres y el 28.6% son mujeres. Este dato específicamente tiene un sesgo debido a que la contabilización que realizamos en esta fecha se circunscribe a quienes actualmente acompañamos, no a los grupos que inicialmente acompañábamos en la asociación. Porque, como lo planteamos anteriormente, nuestras adolescencias y juventudes iniciales en realidad se volvieron activistas en su momento, entonces pasaron de ser acompañadas a ser nuestras compañeras de lucha. Entonces hoy no les acompañamos. Es importante establecer que nos mantenemos, por supuesto, en contacto con la mayoría de aquellas adolescencias y que nos hemos dado cuenta que muchas de ellas han evolucionado hacia la no binariedad. Esto es algo muy interesante, pues vemos cómo la libertad con la que hoy se viven les ha permitido posicionarse en el mundo de una manera política que incluye no solo los cuestionamientos hacia el género y sus exigencias, sino hacia acciones medioambientales, arte, feminismos, muchísimas cosas. Regresando a las adolescencias y juventudes que actualmente acompañamos, es importante señalar que el 14.3% de estas expresan tener una orientación heterosexual. Únicamente el 14.3% de las adolescencias y juventudes son heterosexuales.
Y este dato abona a desmontar el mito acerca de que las infancias y adolescencias trans son trans para volverse heterosexuales. Porque según este mito, dice, las infancias y adolescencias gays y lesbianas pretende dejar de ser gays y lesbianas cambiando de género. Con esto podemos ver que la mayoría de nuestras adolescencias y juventudes no son heterosexuales. Por otro lado, para nuestras adolescencias y juventudes, algo con lo que lidian continuamente es con su relación con el cuerpo. Únicamente el 21.4% manifiesta comodidad con su cuerpo, mientras que el resto desearía modificar algunos aspectos de este, tanto por disfrute personal como por la manera en la que piensan serán tratadas si se vieran de manera distinta. Como lo hemos dicho, si bien desde nuestra organización no promovemos el uso de tratamientos hormonales, pues tenemos la certeza de que el género de una persona es válido siempre, independientemente de cómo se exprese su cuerpo. Sabemos que muchas adolescencias y juventudes desean o ya han optado por su utilización. Y si bien este tema obedece a su vida privada y libertad de determinación corporal, nos interesa conocer sus procesos para tener un mejor contexto de sus necesidades personales y familiares. Algunas de estas adolescencias y juventudes que han iniciado tratamientos hormonales también los han suspendido porque consideran que ya no son necesarios para su vida y porque simplemente ya no les interesa. Este porcentaje de adolescencias y juventudes no descarta la idea de retomarlos en un futuro. Cuando indagamos sobre la situación de su identidad, es decir, si están considerando no utilizar tratamientos hormonales y esto impacta en su identidad, es decir, si en realidad su identidad de género ya no es con la que decían vivir, lo que nos confirman es que su identidad de género sigue siendo no normativa. Y esto nos da una idea de que el hecho de optar por no continuar con un tratamiento hormonal no significa que la persona se ha arrepentido de vivir su identidad de género y que esta decisión nada tiene que ver con las llamadas de transiciones que plantean que la persona se ha arrepentido. Es importante establecer que dentro de las iniciativas de nuestra organización está la de desusar el término transición para nombrar al proceso de la vivencia pública y reconocida del género de las personas trans y no binarias. ¿Por qué? Porque ya no queremos utilizar el término transición, porque a nuestro parecer el término transición impone una carga emocional, material y social a la persona con el objetivo de hacer un recorrido de quién se es para lograr alcanzar lo que se desea hacer. Y esto tiene, para nosotros como organización, implícita una visión cisgenerista de la experiencia trans. Un aspecto que nos interesó mucho abordar en el taller Cuerpos que Importan para este grupo específico fue el tema de la nutrición y las conductas de riesgo, al igual que las autolesiones, que sabemos afectan a la población en general, y si bien no se relaciona directamente con la experiencia de vida en un género distinto al impuesto, sí se relaciona con el hecho de vivir un periodo largo de depresión y ansiedad, que muchas veces es producto de la violencia y discriminación hacia las personas trans y no binarias. El taller les y nos ayudó a reflexionar sobre el cuidado corporal. Sin embargo, es necesario plantear que el acceso a la salud emocional gratuito y con perspectiva de género y diversidad debe ser un derecho proporcionado por el Estado para atender a nuestras poblaciones en específico. Esto es una deuda que tiene el Estado mexicano para con las infancias y adolescencias y juventudes trans o las personas trans en general, de cualquier edad, para todas las generaciones. La única vía para salir de cuadros depresivos o de ansiedad
provocados por la violencia recibida es con un acompañamiento terapéutico y no puede, no puede correr a cargo o ser una carga económica para la propia persona trans. Bueno, por otro lado, en lo que respecta a las escuelas, en las adolescencias y juventudes, la experiencia de las adolescencias y juventudes es distinta a las de las adolescencias en etapa temprana, únicamente en cuanto al porcentaje que las personas experimentan, han tenido que enfrentar bullying. Específicamente en cuanto a adolescencias y juventudes, el 100% de las personas han recibido bullying en sus centros educativos. Una preocupación que tienen las adolescencias y juventudes es el tiempo que tardan en homologar los documentos escolares, ya que estos trámites son tardados y sumamente burocráticos, por lo que muchas veces no les es posible cumplir con los tiempos que se requieren para poder acceder a la educación superior. Y bueno, por último, el 71.1% de las adolescencias y juventudes han tenido que enfrentar problemas con la asignación de los baños en sus espacios educativos. Y bueno, este recorrido es parte de lo que la asociación puede compartir con las familias, con las personas que están interesadas en ver nuestro informe. Vamos a tener un documento muy puntual con gráficas y porcentajes para que pueda ser consultado. Y bueno, para cerrar esta exposición, para mí importante compartirles para cerrar que en 5 años el tema de infancias y adolescencias trans y no binarias ha pasado de estar en la invisibilidad a colocarse en la agenda pública. Si me ayudan a cerrar dejar de compartir pantalla. Bueno, pues para cerrar, en 5 años, el tema de las infancias y adolescencias trans y no binarias, como decía, pasó de estar en la invisibilidad a colocarse en la agenda pública. Y este camino ha sido bastante difícil y ha revelado que existen amplios sectores de la población que se oponen al tema. Y principalmente lo hacen por desconocimiento y también porque se nos ha tratado de vincular maliciosa y falsamente con temas como modificaciones corporales y pederastia. Por eso es necesario decirlo con claridad. La Asociación para las Infancias Transgénero no fomenta las modificaciones corporales porque consideramos que esa decisión corresponde exclusivamente al ámbito de lo privado de la persona y su familia. Y la asociación condena la pederastia con el mismo vigor con el que condena los asesinatos de las personas trans y no binarias de cualquier edad. Condena el maltrato infantil y reprocha el silencio cómplice de algunas personas servidoras públicas que están obligadas a tomar medidas para proteger la vida y los derechos de integrantes de sectores vulnerados de la población. Los derechos de las infancias y adolescencias trans no atentan ni menoscaban los derechos de las demás infancias. Y creemos que en ambos casos el acceso a estos derechos debería ser igual de sencillo para unas y para otras. Sin embargo, nuestras estadísticas nos dicen que todavía existe una brecha muy importante en diferenciación que coloca a la vida cotidiana de nuestras infancias y adolescencias trans y no binarias en una zona en donde la violencia se recrudece y las oportunidades se desdibujan. Necesitamos continuar reduciendo esta brecha, eliminarla, y esa es la tarea que la asociación se ha impuesto para hoy y a futuro. Y hasta aquí cierro el informe de labores hasta 2024
y me encantaría que en este momento Jennifer, nuestra actual directora, pudiera compartirnos su visión también a futuro. Es muy importante pasar la estafeta, como hemos compartido. La asociación cree que las generaciones, cada generación tiene cosas que aportar y esta es una nueva época para la asociación en la que Jennifer va a ser quien abandere, quien dirija nuestra organización. Por supuesto, estaré acompañando como presidenta, pero es una nueva generación con una nueva visión quien tiene que tomar la batuta en este momento. Gracias, Jennifer. Pues muchas gracias, Tania, y gracias a todos quienes han llegado hasta acá y que se han enterado de todo lo que tenemos que contarles en lo que se ha hecho estos 5 años. Yo quiero empezar diciéndoles que ya estando dentro de la Dirección de Infancias Trans e incluso antes de, yo no concibo un movimiento feminista sin la visión de la comunidad LGBTIQ a más. Y no concibo un movimiento así LGBTIQ a más sin el acompañamiento, la visión feminista tampoco. O sea, me parece eso muy importante, básico, creo que nos ha abierto un panorama que no teníamos y que hemos visto que en otras organizaciones, en otros países incluso, no se comparte tanto esta visión como como algo imperativo. Por lo tanto, yo lo creo así, lo mantengo así y sé que es una visión que vamos a mantener a futuro. Me da mucho gusto, agradezco la confianza de continuar con esto y de dirigir ahora una organización que lleva ya tantos años de crecimiento, de aprendizaje. La intención es seguir generando este conocimiento, seguir creando más herramientas para todas las personas y en vía siempre de seguir luchando por las políticas públicas. Tenemos todavía una tarea pendiente muy grande que es el tema escolar, o sea, el asegurar que los espacios educativos sean lugares seguros para todas las personas. Esa es una de las tareas más importantes y que me preocupa de gran manera. En la generación en la que a mí me tocó llegar a esto, sí ya tuvimos acceso, mi hijo y yo ya tuvimos acceso a que él tuviera un acta de nacimiento corregida y demás, y eso no modificó de gran manera su vivencia escolar, únicamente como que ocultó algo, como que le hizo vivir con un secreto para facilitar así su existencia. Entonces, eso para mí es una deuda muy importante que tiene la institución con las personas trans y por la cual es una causa que me interesa tener como prioritaria, además, claro, de que sea a nivel nacional el acceso a corrección de documentos de identidad, que es acta de nacimiento, CURP y demás, para todas las infancias y adolescencias trans y no binarias, que no exista este límite de edad ni tengamos alguna limitación sobre la persona que acompaña, ¿no? A hacer esta corrección de documentos. Entonces, para mí eso es de lo básico y lo más importante que tenemos que hacer. Estoy muy contenta, creo que ya lo dije, pero lo repito, estoy muy contenta de estar aquí. Una cosa que me daba mucho miedo, yo era parte de esas estadísticas de familias que se acercó a la asociación, que se acercó a Tania en específico, con miedo de yo sé que debo apoyar, yo estoy convencida totalmente y tengo la entera disposición a estar ahí, pero me da miedo lo que hay allá afuera. No me da miedo porque de alguna manera yo siempre vi a mi hijo como era. Lo que me da miedo es lo que hay allá afuera. Entonces, el poder transformar eso que me dio tanto miedo en acción es algo que me motiva y que abrazo a todas las demás familias y que puedo compartir ese sentir de sí da miedo y sí puede estar muy raro todo, pero vamos a avanzar porque pues podemos seguir tomándonos de las manos, ¿no? Y por eso también este es importante el llamado a las nuevas familias que se integran. Todos hacemos activismo de cierta manera.
todos podemos desde mandar un mensaje, desde hacer una publicación en redes sociales, ya es un tipo de activismo que estamos haciendo. Pero quiero hacerles también este llamado a saber que estamos ahorita en cierta postura porque generaciones atrás se atrevieron a ir más allá, a ser visibles, a lo mejor yo no salgo que no se vea mi cara, pero que sí se escuche mi voz y esto, ¿no? Entonces, les hago este llamado a las demás familias que se vayan integrando, que vean el potencial que tenemos cuando estamos unides y como siempre cuando estamos en colectivo somos más fuertes, siempre va a ser así. Entonces, sí tenemos un gran camino, tenemos ya bastante derechos que podemos ahorita decir que se han recuperado, que teníamos, pero que parecía que no. Entonces se han recuperado estos derechos y quisiera que siguiéramos en ese tenor, ¿no? En esa lucha de decir, todavía nos falta, todavía nos deben bastante. Hay muchas instituciones que se están quedando cortas a lo que estamos necesitando para garantizar que las infancias y adolescencias trans y no binarias tengan una vida como cualquier persona cisgénero la puede tener. Entonces, pues con esto cierro. Yo estoy muy agradecida con Tania, con todo lo que he aprendido en los años desde el primer día que yo platiqué con ella y que me dijo, sí, da miedo, pero vamos para adelante porque hay opciones. Hasta el día de hoy he aprendido muchas cosas, sé que voy a seguir aprendiendo y pues va a ser un gusto los próximos años que vayamos creciendo en conjunto, que vayamos encontrando nuevos caminos y vernos después otra vez para decirles qué hemos hecho en otros 5 años, en dónde estamos ahora y que nuestra realidad sea distinta y tengamos otras metas hacia adelante. Bueno, pues queremos agradecer mucho a nuestra gran equipa. Muchas gracias a Adri Percástegui, muchas gracias a Dan Canales, a Clara García y a todas las personas que todos los días están trabajando para generar un mejor mundo para las infancias y adolescencias trans. Muchas gracias por su trabajo. Y a veces somos pocas personas las que nos vemos, pero hay mucha gente atrás y pues cerramos este informe. Gracias a quienes les interesa, a quienes nos ven, a todas las personas aliadas que nos han acompañado y ayudado, a todas las organizaciones aliadas, instituciones aliadas también. Y pues me gustaría cerrar haciendo un llamado a la reconciliación y a la reunificación del movimiento trans. No permitamos que nos separemos, no permitamos una desarticulación por generaciones o por género, incluso las personas no binarias están dentro del movimiento trans, las familias trans están dentro del movimiento trans, las personas de todas las edades están dentro del movimiento trans y también las personas aliadas y las feministas incluyentes. Reunifiquémonos, esto es un llamado y una petición especial de personas que creemos que podemos hacer un mundo mejor. Pensemos en cómo reconciliarnos, pensemos en cómo articularnos, que hay mucho, mucho, mucho por lograr para mejorar la vida de las personas. Muchas gracias a todas, todos y todes. Dejamos un beso desde las antiguas oficinas de la asociación y las nuevas oficinas de la asociación. Vamos para servirle siempre. Gracias.